Buenas tardes, nos reencontramos después del receso invernal y retomamos estas charlas con la prometida historia clínica. Eh, Les aclaro que sobre historia clínica me voy a referir a cuestiones eminentemente prácticas, que son el objetivo fundamental en estas charlas. Tengo un trabajo publicado en su momento en El Derecho, que se titulaba La historia clínica, su naturaleza y trascendencia en los juicios de mala praxis. Revista El Derecho, diario del 15 de julio de 1996, ejemplar número 9041. O sea que, como era la época en que venían todos en los tomos de soporte papel, lo encuentran en el tomo del año 1996. Allí trataba el tema más extensamente desde el punto de vista académico, con todas las problemáticas que podía traer la historia clínica. Todo eso lo pueden encontrar allí. Yo me voy a centralizar ahora en los aspectos eminentemente prácticos, que son el objetivo de esta charla. Todo lo que vamos a hablar de historia clínica sale de la Ley de Derechos del Paciente, la 26.529. No voy a hacer detalle de artículos. Está todo allí en el capítulo referido a la historia clínica. Bueno, esta historia clínica durante muchos años, desde el año 1975 hasta que aparecieron las historias clínicas digitalizadas, venían en soporte papel y se regían por un instructivo que en su momento distribuyó el Ministerio de Salud. Tengo disponible, por suerte, después de larga búsqueda, un original de ese instructivo que data de julio de 1975, titulado Modelo de Historia Clínica e Instrucciones para su llenado. Esta historia clínica rigió, como les digo, hasta que aparece la nueva moda de la historia clínica digital, que tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. De eso voy a hablar más tarde. Vamos al grano. ¿Qué es la historia clínica? La historia clínica es el resultado de la investigación minuciosa y del registro de los datos sociales y médicos en relación con el paciente. Así lo define este modelo de historia clínica con instrucciones para su llenado. Bueno, es sin duda un documento médico asistencial, contiene todo lo actuado sobre el paciente, diagnóstico, tratamientos, pronóstico, evolución. Comienza con la anamnesis, que es el relato del paciente de sus antecedentes y de cómo inició su patología, la que lo lleva a la consulta, y los distintos asientos o registros que se van haciendo. Sigue el seguimiento clínico y por especialidades, el registro de cirugías e intervenciones varias y la constancia de los consentimientos informados que se hayan firmado a lo largo del tiempo. La historia clínica en realidad se compone de dos partes. Una es la historia clínica propiamente dicha, generalmente en forma de carpeta, cuando era soporte papel. Y su segunda parte eran los anexos, que el instructivo llama documentación respaldatoria. Son todos los análisis y los estudios por imágenes y de otro tipo que se hayan ido efectuando con respecto a la patología actual y acumulándose a lo largo del tiempo según la evolución del paciente. Esos anexos involucran los estudios de laboratorio de todo tipo,
y los estudios de imágenes de todo tipo, ecografías, radiografías, tomografías, resonancias magnéticas y todos los estudios de toda índole que se pueden dar en cada una de las especialidades y que día a día, igual que los análisis de laboratorio, se van haciendo cada vez más numerosos y más complejos. Bueno, una de las cuestiones que se discutían en un plano académico es si la historia clínica es un documento o un instrumento. Bueno, simplifiquemos las cosas, es ambas cosas. La historia clínica, como todo lo que se vincula con la atención médica, es una documentación sui generis. Es documento porque va registrando a lo largo del tiempo el diagnóstico del paciente, su pronóstico y su evolución. Pero también es un instrumento en la medida en que quedan asentados los pedidos de estudios complementarios que se van haciendo y por lo tanto tienen carácter de orden para ser efectuados también, aunque después se vuelcan en, en un papel que es una orden propiamente dicha, pero quedan asentados en la historia clínica. Desde ese momento constituyen una orden. Y la historia clínica se comporta como un instrumento que asienta esas órdenes. Otro tema que hay que tener en cuenta es, y se discute académicamente, ¿a quién pertenece la historia clínica? Bueno, ya no se discute, en realidad desde la Ley de Derechos del Paciente la cosa está clara. Y en mi trabajo yo ya lo esbozaba. En la historia clínica pueden distinguirse dos elementos. El continente, que es la historia clínica como objeto, y el contenido, que es aquello que van asentando los profesionales en ese continente. Bueno, obviamente, el continente ¿a quién pertenece? Y al establecimiento, a la obra social o a la prepaga que lo pone en sus archivos y lo maneja y um, este, um, lo retiene en sus archivos el tiempo que la ley le impone y que en todo momento debe estar a disposición del paciente, que es el otro propietario. Es el propietario del contenido de esa historia clínica, al mismo tiempo que lo es también el establecimiento, la obra social o la prepaga. Es decir, ambos, el paciente y, y la institución que le da las prestaciones, son propietarios del contenido de esa historia clínica. ¿Qué caracteres debe llevar la historia clínica? Debe llenar la historia clínica. Bueno, en primer lugar, proteger la intimidad y confidencialidad, la cual se hace extensiva a todo el personal auxiliar y oficinesco del establecimiento. Esto es lo que habitualmente y tradicionalmente se denominaba secreto médico. No queda muy claro en los instrumentos legales qué diferencia hay entre la intimidad y la confidencialidad. Digamos que quizá la diferencia esté, son sinónimos, ¿no? Pero quizá la sutil diferencia esté en que la confidencialidad es aquello que el paciente le confiesa, le hace saber al médico y que el médico tiene que interrogarlo al paciente para enterarse de ello. Mientras que la intimidad se referiría más bien no solo a las confidencias que hace el paciente, sino muy especialmente a aquellas comprobaciones que hace el médico en su práctica semiológica, es decir, en todas aquellas maniobras
que hace para llegar a un diagnóstico físico o psíquico del paciente. Esa sería quizá la sutil diferencia. En la práctica, la intimidad o la protección de la intimidad y de la confidencialidad, todos la entendemos. Aquello que el médico sepa, aquello que llegue a su conocimiento, tanto a través de su exploración semiológica, a través de su interrogatorio anamnésico, es decir, de los antecedentes del paciente, de las referencias del paciente, y a través de todos los anexos o documentación respaldatoria, están cubiertos por ese secreto médico, que solo puede ser revelado en determinadas circunstancias en virtud de la ley, porque lo exija la ley, o porque lo autorice el interesado, que es el paciente. El segundo carácter propio de las historias clínicas es su acceso restringido. Ese acceso está restringido al médico tratante, a los demás médicos que pudieran intervenir sucesivamente en, en el tratamiento del paciente y en la asistencia del paciente, y también afecta al personal de estadística y de enfermería, y todos aquellos que intervinieran de alguna manera en la consulta de esa historia clínica. Esto es muy importante. Es muy importante retener que hay una cadena del secreto médico. Esa cadena del secreto médico abarca a todos los que tienen contacto con la historia clínica en su recorrido desde el archivo, que generalmente está en la oficina de estadística del establecimiento, cuando sale del archivo y es retirado por el médico tratante en el servicio, cuando puede ser intervenido también por auxiliares del médico tratante, por médicos concurrentes, por médicos de la residencia, es decir, residentes, y luego vuelve a hacer el circuito de enfermera o enfermero que lo transporta nuevamente hasta la oficina de estadística. Todos aquellos que intervienen en ese circuito de la historia clínica están vinculados por el secreto médico. Esto es muy importante. Yo creo que en alguna oportunidad en estas charlas les he dicho, les he contado que tuve la desdichada experiencia de que por torpeza de una secretaria, de un director de clínica, el diagnóstico de un paciente fuera revelado telefónicamente al empleador de ese paciente, que preguntaba por qué yo le había dado una licencia de 5 días mientras le hacía efecto un antibiótico para tratar una enfermedad de esas que son habitualmente consideradas de especial intimidad. Y tuve la desagradable experiencia de que el paciente volviera enojadísimo y tuviéramos que aclarar bien la situación, y que yo tuviera que insistir ante la dirección del establecimiento de que esos errores no debían volver a repetirse, porque cuando los médicos anotábamos algo en la historia clínica, era para que quedara como constancia documental, pero al ser referidas a un empleador había que tener un especial cuidado de no precisar diagnósticos, sino simplemente decir que había tales razones de carácter médico, en este caso la necesidad de esperar la acción de un antibiótico sobre la causa provocante, manteniendo siempre la custodia de la intimidad y de la confidencialidad. Así que tenemos protección de la intimidad y o confidencialidad, acceso restringido, así sabemos quiénes son los que pueden tener
acceso a esa historia clínica y todos aquellos que por alguna razón lo tuvieran están todos vinculados al mismo secreto médico. Y la tercera característica, esto ya moderno, es la unicidad. Durante muchos años era frecuente que en los hospitales y en los establecimientos se llevara un fichero con una ficha distinta según cada servicio sobre el mismo paciente. O a veces ya existía una historia clínica corporal como carpeta, pero con las mismas características, que se iba llenando una hoja distinta según los servicios. Bueno, prácticamente, y en vinculación con la ley de derechos del paciente, la historia clínica debe ser única. De modo que eso permite rápidamente al profesional de cualquier especialidad, hojeándola, saber qué es lo que está pasando en las otras especialidades y de alguna manera coordinar una acción conjunta en los casos en que esta acción fuera requerida. Habíamos hablado, creo ya otra vez, pero lo volvemos a decir, cuando se pide una copia de la historia clínica, que es un derecho que tiene el paciente en todo momento y que debe ser satisfecho en el momento, de ser posible, y si no dentro de las 48 horas, que tiene una tolerancia cuando eso no es posible por la razón justificada que fuere, de 10 días corridos. Y en esos casos, cuando se toma la institución esa tolerancia, debe entregar en el momento en que es solicitada o a la brevedad de 48 horas una hoja de epicrisis, que es un resumen de todo lo que se ha actuado y de la situación actual del paciente. También nos dice la ley que es la extensión de esa copia que puede solicitar el paciente, es gratuita hasta tres pedidos y que estos pedidos tienen que tener un lapso de entre uno y otro de no menos de 6 meses. Bueno, obviamente esto en la práctica ocurre que a veces se cumple, a veces no se cumple, en cuanto a la gratuidad. Pero lo que sí parecería quedar en claro es que la entrega de la historia clínica, primera solicitud, debe ser gratuita. Las siguientes, a veces, por razones económicas y el volumen que puede involucrar la fotocopia de una historia clínica, puede ocurrir que el establecimiento o la institución carguen al paciente con el costo de la entrega de la fotocopia. Es uno de los puntos un poco flu dentro de la ley y su interpretación. En cuanto al depósito y custodia, ya hemos dicho que por lo general en las estructuras hospitalarias y similares es el Departamento de Estadística. Estoy hablando siempre de las historias clínicas en soporte papel, ¿no? Los archivos suelen estar en esa oficina. Bueno, ¿qué destino tiene la historia clínica? El destino es que debe ser depositada y en guarda del establecimiento o del médico tratante durante 10 años. En el caso de cierre de actividad, concurso o quiebra, es necesario hacer saber a todos los pacientes que deben retirar su historia clínica o la copia de la misma. Esto se puede hacer por edictos, lo sugiere la ley, pero no, y esto lo aclara, no excluye otras opciones creativas que pueda tener el establecimiento o el médico de consultorio privado. Por ejemplo, cartas certificadas dirigidas a sus pacientes. Una cosa importante a tener en cuenta también, que el abogado y el mediador deben tener en cuenta, sobre todo cuando
las conversaciones en una mediación o en una negociación durante una litis, la historia clínica pasa a ser un elemento muy importante dentro de la conversación. Debe tenerse en cuenta que no todos los datos importantes en el seguimiento de una atención médica están en la historia clínica. Hay otros datos para los cuales existen otros libros que son consultables. Estos, los más importantes, son un libro de guardia y urgencias, que suele estar o debe estar en la guardia de cada establecimiento. Esto es muy importante, sobre todo en los casos de accidentología de tránsito y de daños y lesiones sufridos dentro de un margen que puede ser civil o penal. También en las guardias debe o debería existir un libro de accidentes de tránsito específico para ese tipo de causa. También debe existir un libro de derivaciones de pacientes, donde se asienta a dónde ha sido derivado un paciente que ha sido atendido en la guardia. Y por fin debe existir, o suele existir, un libro de novedades de guardia. Junto con estos, en todos los servicios de internación y en todos los servicios de ambulatorios, existe un libro que es llamado o conocido generalmente como report de enfermería. Y además también existe otro libro que es el libro o cuaderno de alcaloides, donde se registra cuándo se ha pedido, en qué caso se ha pedido, en qué circunstancia y a nombre de qué historia clínica, el médico que lo ha solicitado y cuál es el tipo de alcaloide y en qué cantidad ha sido entregado. Esto es lógico, sabemos el control que se ejerce sobre todas las sustancias psicoactivas de este tipo. En quirófanos también existe, además de los partes operatorios que deben ser incorporados a la historia clínica, existe un libro registro de quirófano, donde se vuelcan los mismos datos que se vuelcan en los comprobantes, en los documentos que registran la operación en el momento en que es efectuada y firmada por el cirujano jefe y todos aquellos que actúan como ayudantes y como anestesistas o anestesistas. Existe además en los establecimientos grandes donde hay una morgue, un libro de registro de recepción y entrega de cadáveres. También existe un libro en el servicio de anatomía patológica, donde quedan registrados todos los estudios que se han llevado a cabo, el número de historia a la que corresponden, el nombre y datos del paciente a quienes corresponden. Esto es muy importante porque en una auditoría, en circunstancias judiciales, es importante que si hay alguna irregularidad en la existencia de información dentro de la historia clínica, es necesario, cuando ha habido una intervención quirúrgica con remisión de biopsias, es necesario corroborar que haya el correlativo asiento en ese libro de anatomía patológica. Y también hay en el servicio de hemoterapia, cuando existe dentro del establecimiento, por supuesto establecimientos de un cierto porte,
hay un libro de hemoterapia con el mismo interés de saber si ha habido transfusiones hemáticas, de qué tipo y de qué procedencia han sido. De modo que les dejo la idea clara de que la historia clínica es el documento fundamental para seguir cómo ha sido la atención médica en un caso, pero no es el único. Es necesario corroborar muchos de sus datos con los otros libros existentes. Bien, ¿quiénes son los participantes en la redacción de una historia clínica? En primer lugar, el médico tratante, antaño tradicionalmente llamado médico de cabecera, porque estaba a la cabecera del paciente, ¿no? Esa era la imagen. En segundo lugar, los médicos interconsultados y ocasionalmente los asientos redactados por residentes, concurrentes, pero siempre, aclara la ley, bajo contralor y refrendo del médico tratante. Bueno, también la ley del derecho del paciente deja normas que siempre existieron, pero nunca habían tenido un rango legal como tienen ahora. Por supuesto, estas normas rigen en la forma en que fueron redactadas para la tradicional historia en soporte papel. Hay que adaptarla conceptualmente a la nueva historia clínica digitalizada. En primer lugar, claro, era propio de las historias clínicas en soporte papel, se exigía o se exige una letra legible. Primer punto. En segundo lugar, no abusar de las siglas o abreviaturas, que esto es un hecho demasiado frecuente y a veces muy criticable en la forma en que se hace. No debe tener borrados ni tachaduras. Si hay que hacer una corrección, esta corrección se debe hacer al final del texto a corregir y firmado por el mismo médico que hizo la indicación que debe ser corregida por el error que se hubiera cometido. Tampoco están permitidos los interlineados. Y en cuanto a las siglas y abreviaturas, hemos dicho, deben ser las menores posibles y las que son imprescindibles, y evitar el abuso de las mismas. Y esto, por supuesto, rige para la historia clínica digital. Y rige más que nunca, porque las historias clínicas digitales, debo confesarlo, me parecen cada vez más un telegrama más que una historia clínica. Pero bueno, eso será materia de crítica en alguna otra charla al respecto. Otra norma que hay que tener en cuenta para la confección de historia clínica y para saber que el asiento o registro está correctamente hecho, es que debe estar identificada la persona del médico tratante con la firma y aclaración de éste. El médico tratante debe revisar, corregir y aprobar todos los registros o asientos que se hagan en la historia clínica, aunque por razones prácticas les sean encomendados en un momento dado a un médico residente o un concurrente, o incluso la misma atención sea efectuada por ellos, pero siempre tiene que haber la constancia de una supervisión jerárquica en la función médica dentro de los servicios. Y de alguna manera debe surgir de la historia clínica. De allí la importancia de este documento.
En cuanto a las historias clínicas digitales, porque claro, muchas de las cosas que he dicho eran vigentes desde el año 1975 y siguen siendo vigentes para todos los establecimientos que aún conserven la historia soporte papel. Pero como ya son cada vez más las instituciones que se valen de la historia clínica digital, no la digitalizada que veo también con cierta frecuencia cuando lo que llaman historia clínica digital en realidad no es más que la digitalización por escaneo de las piezas de una historia clínica en soporte papel. Una de las cosas que se deben tener en cuenta en esas historias clínicas digitalizadas es no olvidar que una de las funciones de la historia clínica es que cada uno de los consultantes de la misma se pueda formar una idea lo más clara, lo más completa posible de lo que se ha descrito y encontrado en el paciente. Esto es muy importante. Y con la historia clínica digital se está perdiendo cada vez más. Y esto hay que tratar de recuperarlo. Es uno de los inconvenientes que trae la historia clínica digital, que al médico ya no le es tan fácil cuando está luchando con una computadora y las complicaciones de un sistema, no es lo mismo que cuando tomaba la lapicera y escribía rápidamente y tratando de que su letra fuera legible. Estos son desafíos que habrá que tener en cuenta en su momento. Y por el momento lo dejo así planteado como al pasar. No insisto sobre las características de la historia clínica digital porque recién hace un tiempo que me estoy enfrentando con ellas cada vez más. Antes siempre fue el desafío de las historias clínicas tradicionales en soporte papel. Últimamente, quienes hacemos pericias de parte sobre historias clínicas para asesorar a un estudio jurídico, sea por la demanda o por la defensa, no nos encontrábamos, quienes trabajábamos con lo tradicional, no nos encontrábamos con estos desafíos que nos van presentando las historias clínicas digitales, en las cuales ya a veces resulta difícil y trabajoso encontrar la secuencia tal como se daba en la tradicional historia clínica de soporte papel. Este es uno de los efectos que me falta aún suficiente casuística como para poder hacer un resumen de todas las críticas que puedo ir haciendo a medida que voy teniendo que enfrentarme a esas historias clínicas digitales. De modo que lo dejo para la charla correspondiente. Como última referencia, como para ilustrar de alguna manera lo que fue tradicionalmente la historia clínica y que debería serlo de alguna manera la historia clínica digital, les voy a mostrar cómo eran los formularios que tradicionalmente se usaban a partir de aquel modelo de historia clínica que rigió desde el 75 y que sigue rigiendo todavía para muchas pequeñas clínicas, para consultorios particulares, de modo que de alguna manera siguen coexistiendo ambas, aunque en las grandes obras sociales, en las grandes prepagas ya prácticamente uno tiene que encontrarse con la historia clínica digital. Entonces les muestro lo que era y sigue siendo en la medida en que la tengan la historia clínica soporte papel, para que lo sepan, porque muchas veces el abogado se va a encontrar con que cuando pide
la historia clínica o a pie del secuestro de una historia clínica, se encuentra con que es la vieja historia clínica, porque tiene ya unos cuantos años. Y debe tener una idea de cómo conversar con su consultor técnico médico para entenderse ambos y para saber que la historia clínica está completa y tiene todo lo que él necesita para su argumentación jurídica, con el asesoramiento técnico del consultor técnico, que es la función que tenemos aquellos que la ejercemos. Bueno, esta es la historia clínica tal como era, soporte papel. Había una primera hoja que se conocía como hoja, como elemento sociológico de la historia clínica, porque llevaba los datos de identificación del paciente, pedía su domicilio, su estado civil, su estructura familiar, el nombre o dirección de algún pariente, amigo o allegado a quien pudiera comunicarse en algún determinado caso de extrema necesidad. Bueno, esa primera hoja de identificación y diagnóstico, espero que ustedes la puedan ver, era esta. Llevaba el apellido y nombre del paciente, su estado civil, su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, el nombre de la madre, el nombre del padre, su número de documento, el domicilio habitual del paciente, y dejaba lugar para la posibilidad de optar entre varios domicilios. Y luego venían o empezaban los diagnósticos, que seguían en una hoja de diagnósticos, donde si la historia clínica era unificada, como debe serlo ya, todos los diagnósticos se iban haciendo, se iban escribiendo sucesivamente en esas hojas. A la hoja de diagnóstico seguían luego el anamnesis. La anamnesis es el interrogatorio previo que hace el médico sobre su paciente para que le explique cómo empezaron y cómo siguieron sus trastornos, para saber exactamente qué lo trae a la consulta. Bien, cada vez que va un paciente a ser atendido en un consultorio externo, en un hospital, o que es visto por un médico en la internación, se va llenando esta hoja de anamnesis y estado físico. Espero que la puedan ver más o menos clara. Les digo cuáles eran los contenidos, para que vean lo detenido que era y que debería ser el examen del paciente precedido por el interrogatorio al paciente. Eso que se está perdiendo cada vez más en la consulta de 8 minutos o 10 minutos como mucho que se está viendo en las prestaciones actuales. El arte médico, porque la medicina es una ciencia y un arte, exigía un cierto tiempo para entablar el rapport con el paciente. Es así que el examen físico implicaba examen general de la piel, cráneo, ojos, oídos, nariz, garganta, cuello, aparato respiratorio, aparato cardiovascular, aparato gastrointestinal, aparato genitourinario, examen ginecológico en el caso de ser una mujer, aparato locomotor, examen neuropsiquiátrico, un diagnóstico con firma, fecha y sello del médico. Inclusive, gran ventaja de la historia clínica soporte papel, el médico tenía el apoyo de tener todos los puntos recordados aquí, para no tener que confiar en su memoria y asegurarse de que había recorrido el interrogatorio y el examen semiológico
por cada uno de los aparatos del organismo. Por supuesto, en el caso de que entrara por clínica médica y exigiera un panorama general. Luego, a esa primera hoja de anamnesis y examen físico, seguía tanto en los consultorios ambulatorios como en la internación, las hojas de evolución. En esas hojas de evolución debía figurar fecha y hora del examen, estado de los síntomas y signos positivos anotados previamente, la aparición de nuevos síntomas o signos, si ha habido complicaciones, si ha tenido que modificarse los diagnósticos precedentes, si se ha hecho control del tratamiento, cuáles han sido los resultados del tratamiento y las indicaciones terapéuticas y las observaciones, y finalmente la firma del profesional. Nuevamente, la historia clínica soporte papel tenía la gran ventaja de que el médico tenía su ayuda a memoria al lado, como nosotros tenemos nuestro machete o como actualmente la moda es machetearse con los PowerPoint. Bueno, eso es necesario y sobre todo quien tiene que ver decenas de pacientes por día. La fatiga lógica de la actividad hace que muchas veces se salten pasos. Tenía una ventaja la historia clínica soporte papel de que, y con estos formularios, ¿no?, prehechos, se le recordara al médico todos aquellos pasos que no debía olvidar en lo posible. Luego venía la hoja de prescripciones y órdenes médicas. Espero que la puedan ver ustedes. En cada uno de los renglones se iban escribiendo cuáles eran las indicaciones que iba haciendo el médico, qué medicamento, en qué dosis, cómo tomarlo. Y al mismo tiempo se dejaba constancia, por eso yo decía que la historia clínica es un documento, pero también es un instrumento. Se dejaba constancia de aquellas órdenes que se libraban, órdenes de estudios médicos, de laboratorio, de imágenes o de lo que fuere. Una vez asentados en la historia clínica, tenían el carácter de orden, que luego, por supuesto, para ser entregada al consultorio en el que correspondiere, para ser efectuada, llevaban su propia orden, como veremos ahora, para su cumplimiento. Bien, había por supuesto también una importante hoja, que era la hoja de enfermería. Espero que ustedes la puedan observar. En esa hoja de enfermería se consignaban los tratamientos y cuidados efectuados y los síntomas observados, y la aclaración de que cada registro debía llevar la firma del responsable, o sea, no solo del responsable, de quien lo efectuaba. Luego, por supuesto, llevaban el visado del jefe de la sección correspondiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las órdenes una vez que se convertían en interconsulta. En el caso de la interconsulta, había un formulario especial donde se decía pedido de consulta A y se indicaba el médico o servicio, cuál era el procedimiento o examen solicitado y el resumen clínico para quien fuera a interconsultar o tuviera una idea de sobre qué tipo de paciente estaba actuando, qué problema tenía y por el cual venía y por el cual se consideraba necesaria la interconsulta. Y abajo entonces como respuesta venía la respuesta del interconsultor, que era sobre el procedimiento o examen efectuado, el diagnóstico y las recomendaciones que hacía. Aquí tenemos
entonces el formulario de pedido de interconsulta. Arriba, con el texto de lo que preguntaba el consultado, el consultante, y abajo el consultor, es decir, aquel que desde el área de su especialidad daba su respuesta sobre qué es lo que encontraba y qué indicación daba. Luego había, en los casos quirúrgicos, una hoja de anestesia que debía llenar el anestesista, llevando el apellido y nombres de la persona intervenida, la historia clínica que le correspondía, fecha, edad, sexo, peso, cuáles eran los hallazgos físicos anormales y luego la grilla correspondiente a los datos que iba registrando el anestesista. Cuál era el agente o los agentes anestésicos utilizados, qué método anestésico había utilizado, cómo había sido la recuperación del paciente, si había tenido lugar la necesidad de hacer una transfusión sanguínea y en este caso de cuántos centímetros cúbicos, y un área de observaciones. Todo esto firmado y sellado por el anestesista. Aquí tenemos esa hoja de anestesia, tenemos la hoja de anestesia, espero que la puedan ver, y que viene conjuntamente con la foja quirúrgica, muy importante, una de las hojas más importantes de la historia clínica cuando ha habido intervención quirúrgica. Esta llevaba apellido y nombre, historia clínica, datos del cirujano, cirujano jefe del equipo, datos del primer ayudante, del segundo ayudante y de un eventual tercer ayudante. La fecha, la hora en que comenzaba la operación y la hora en que había terminado la operación. Debía hacerse constar también el diagnóstico preoperatorio, el diagnóstico posoperatorio, el procedimiento quirúrgico utilizado, la operación, su desarrollo y sus hallazgos, si se había hecho biopsia y remitido, y la firma. Muy importante, esto con el tiempo, el apuro, el apresuramiento en llenar esa ficha luego de la operación, fue llevando a que se omitieran cosas muy importantes. Y es un disgusto con el que el auditor, que tiene que observar y relacionar los datos de la foja quirúrgica con los datos de un reclamo de algún paciente, es muy importante y no lo encuentra. ¿Qué es lo que no encuentra? El detalle de la técnica utilizada, porque en una intervención quirúrgica se pueden utilizar distintas técnicas según la escuela de la que proceda el cirujano y según la elección que haga el cirujano. Esto tiene mucha importancia cuando hay que expedirse en una auditación médica y suele lamentablemente no encontrarse. Simplemente se hace mención a la incisión, a la apertura de planos, a la operación realizada, a la sutura y al cierre por planos. Pero se olvidan los cirujanos de hacer figurar
la técnica utilizada y, si es posible, siempre es conveniente, la razón por la cual se eligió esa técnica en particular, salvo que fuera una operación ya universalmente reconocida y rutinaria. Bien, también en el caso de intervenir la maternidad, y esto lo paso un poco más rápido, porque ya es un caso más específico, estaba la hoja de trabajo de parto. Estamos hablando aquí ya de mujer y servicio de obstetricia. Esto será motivo en su oportunidad de alguna charla en particular, pero lo pasamos así un poco rápido porque es muy específico. Seguía otra hoja de parto donde se aclaraba, esto es importante, en la fecha y hora, en qué tipo y posición se había presentado el feto, si se había efectuado episiotomía, que es una incisión destinada a abrir el final del canal del parto cuando hay dificultades para el paso de la cabeza del feto y del cuerpo del feto. Si se han producido laceraciones, es decir, heridas por el paso del feto más o menos voluminoso, si se han tenido que hacer reparaciones quirúrgicas, las características del niño, la condición en la que ha nacido, hay un índice especial, las condiciones en que ha aparecido, su sexo, su respiración, la medicación que pueda haber recibido la paciente, observaciones y firma. También esto en un tercer periodo se habla de las condiciones que presentaba la placenta, si ha habido pérdida sanguínea, la condición uterina en el tercer periodo, la medicación llevada a cabo, los procedimientos, observaciones, etc. Bien, eso viene en otra hoja, en una segunda hoja que corresponde a la anterior y que, por ser un tema ya muy específico, lo dejamos para mejor oportunidad. Bien, esto es nomás como para que vayan teniendo una idea objetiva de todo lo que debe aparecer. A esto se agrega, por supuesto, una ficha del recién nacido, muy importante. Si después va a haber algún tipo de problema vinculado con las condiciones, circunstancias, posibles alteraciones congénitas que se detectaran, si hubo necesidad o no de utilizar forceps. Bien, sobre el niño hay que detallar su aspecto general, madurez, actividad, color, tono muscular, ¿no? Etcétera. Características de la piel, si tiene erupciones, su color, cabeza, cuello, ojos, nariz, garganta, oídos, boca, tórax, pulmones, corazón, abdomen, el cordón, los genitales, tronco y columna, las extremidades, los reflejos, cómo es el llanto, cómo es el reflejo de succión, si hay deglución, las características anales, es decir, del ano, terminación del aparato digestivo. Todo eso le van recordando al médico todos aquellos detalles en los cuales tiene que prestar atención. Y hay una ficha, además del recién nacido, con el detalle de aquellas anomalías que pudiera presentar, que es la
ficha del recién nacido referente a anomalías congénitas detectadas. Muy importante también en las circunstancias en las que nos tengamos que enfrentar con un reclamo de aparición de lesiones en un neonato o en un niño y los registros que hayan sido debidamente hechos, porque este formulario ficha del recién nacido de anomalías congénitas requiere la descripción de las anomalías detectadas. Bien, unas últimas hojas que son importantes son los formularios de informes de laboratorio e informes de estudios en general. Bueno, rápidamente les muestro los informes de laboratorio. Había una hoja especial donde se iban pegando los informes en forma solapada, es decir, uno pegado sobre el otro, de tal forma que como los informes venían, como ahora les voy a mostrar, en una tira, esas tiras se iban pegando sobre sucesivamente, de modo que se levantaban y se veía la anterior, iban solapadas de la inicial a las subsiguientes. Los pedidos de informes, los pedidos de estudios, se hacían y se hacen todavía donde hay historia clínica soporte papel, en un formulario generalmente apaisado. Y les muestro cómo es el habitualmente usado para examen y serodiagnóstico y para orina, por ejemplo. Tenemos aquí dos formularios de esos dos temas. Análisis de laboratorio, sangre y orina. Y otros análisis. Bueno, cada tipo de pedido de análisis importante, los más importantes por supuesto, iban acompañados de un formulario de pedido con características especiales. Luego, la historia clínica iba acompañada de la famosa grilla o cuadro de temperatura, pulso y tensión arterial. Ese famoso cuadro clínico que vemos ilustrado en las historietas, cuando se representa un enfermo en la cama y la visita médica, y generalmente este cuadro se lo veía colocado a los pies de la cama del enfermo. Bueno, debo confesar que no lo he visto casi nunca ese cuadro en esa posición y en esa ubicación que nos muestran habitualmente las películas o las historietas, ¿no? Del paciente y a los pies, a la piecera de la cama, colgado el cuadro clínico con las curvas de temperatura, de pulso y de tensión arterial. Generalmente los he visto en la historia clínica cuando los he visto. Lo ideal era hacerlo con 3 lápices o lapiceras de colores distintos, como para que uno visualmente pueda tener una rápida vista de cómo iba evolucionando la temperatura, o el pulso o la presión arterial, cómo iba evolucionando, hacia arriba o hacia abajo o manteniéndose. Cuando los he visto generalmente superpuestos con una lapicera del mismo color. No es lo ideal, pero bueno, así son las realidades habituales. Bien, creo que con eso ya hemos dado una idea de qué es la historia clínica, cómo es la historia clínica, para cuando el mediador, el abogado, se encuentren frente a la copia de ese documento
y puedan conversar con el consultor técnico y saber de qué están hablando y a qué se están refiriendo cada uno de ellos. Es decir, a qué se está refiriendo el consultor técnico cuando le informa al abogado, mire, esto no me gusta cómo está, aquello tiene tales deficiencias o no, la historia clínica está muy correctamente llevada, está esto, aquello, lo demás allá, y que el abogado sepa dónde está parado cuando lo está refiriendo a tal hoja, a tal orden cumplida, a tal orden no indicada pero no cumplida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en una próxima charla vamos a ver probablemente cuáles son las preguntas que tiene que hacerle siempre el abogado a su consultor técnico. Y seguiremos hablando un poco de todo este programa de formación para mediadores o letrados, abogados eh, especializados o que tienen especial interés en el ámbito médico asistencial y su problemática. Que tengan un buen día.